¿Te has preguntado alguna vez si Jesús tenía habilidades que van más allá de lo que conocemos como milagros? Es posible que haya dominado poderes que hoy llamaríamos telepatía, invisibilidad o incluso la capacidad de transformar la materia. En este video, vamos a explorar los misterios más fascinantes y poco conocidos sobre los poderes ocultos de Jesús. Te aseguro que lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves su vida y sus enseñanzas para siempre. Antes de empezar, escribe en los comentarios la palabra misterios si crees que Jesús podía hacer cosas extraordinarias. Queremos saber qué piensas. Y no te pierdas ni un solo minuto, porque en este video vamos a desentrañar las habilidades más asombrosas de Jesús, algunas que incluso las religiones modernas pasan por alto. Quédate hasta el final del video porque revelaremos información muy novedosa. La telepatía, leer el corazón y conectar con las mentes. ¿Te imaginas tener la capacidad de comprender los pensamientos más profundos de las personas a tu alrededor sin necesidad de palabras? Jesús, según diversos textos, poseía esta habilidad que hoy llamaríamos telepatía, una conexión directa con las mentes y los corazones de los demás. Esto no solo lo ayudaba a transmitir sus enseñanzas, sino también a guiar y transformar a quienes se acercaban a él. En los evangelios encontramos fascinantes referencias a este poder, aunque en su tiempo no se le conocía como telepatía, sino como conocer los pensamientos o leer el corazón. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 4, se describe como Jesús, al ver que algunos escribas cuestionaban su autoridad en sus corazones, les respondió directamente: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?», les dijo. Esta es una clara muestra de su capacidad para percibir las intenciones y emociones internas de los demás. Del mismo modo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 22, Jesús percibió los pensamientos de los fariseos y les preguntó por qué murmuraban en sus mentes. Es como si estuviera constantemente sintonizado a un nivel más profundo, conectado no solo con las palabras de las personas, sino con su esencia interior. Pero esta habilidad no es exclusiva de los textos bíblicos. En el libro Las 9 caras de Cristo, que relata la vida espiritual y esotérica de Jesús desde una perspectiva simbólica, se menciona cómo él usaba su percepción interna para conectar con aquellos que lo rodeaban. Según esta narrativa, Jesús podía mirar a los ojos de una persona y, en ese instante, conocer no solo sus pensamientos, sino también su propósito de vida, sus luchas internas y las lecciones que necesitaban aprender. Este poder le permitía enseñar a cada individuo exactamente lo que necesitaban en ese momento, adaptando su mensaje de manera única para cada alma. Por otro lado, los relatos de los maestros del Lejano Oriente también aportan una perspectiva fascinante. Estos textos describen a seres iluminados que, al igual que Jesús, poseían la habilidad de leer la energía y los pensamientos de quienes los rodeaban. Estos maestros no lo hacían para juzgar, sino para servir y guiar con compasión. De manera similar, Jesús no utilizaba su telepatía para señalar los errores de las personas, sino para mostrarles el camino hacia su propio crecimiento espiritual. Un ejemplo de esto lo vemos en su interacción con la mujer en el pozo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús no solo sabía de su pasado, sino que conectó profundamente con ella, llevándola a una revelación personal que transformó su vida. También es interesante notar que esta habilidad de Jesús podía extenderse más allá del entendimiento mental, hacia lo que hoy podríamos llamar percepción del aura o energía de una persona. En los maestros del Lejano Oriente se menciona que aquellos que alcanzan un alto nivel de conciencia pueden percibir el campo energético de los demás, captando información sobre su estado emocional y espiritual. Esto podría explicar por qué Jesús, en tantas ocasiones, sabía exactamente en quién podía confiar y quién se acercaba a él con intenciones ocultas. La telepatía o percepción intuitiva de Jesús no solo es una habilidad que sorprende, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial. Si Jesús, como maestro, tenía la capacidad de comprender a los demás a un nivel tan profundo, tal vez nosotros también podamos desarrollar una conexión más sincera con las personas a nuestro alrededor. En un mundo donde las palabras a menudo fallan, aprender a escuchar con el corazón podría ser el primer paso hacia una vida más plena y consciente. ¿Qué opinas sobre este increíble poder? ¿Crees que podría ser posible que todos tengamos acceso a una versión de esta habilidad? Déjanos tu comentario. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre este fascinante tema. El ayuno, el camino hacia la transformación espiritual.
¿Sabías que el ayuno es más que una simple práctica religiosa? ¿Te imaginas que este acto tan sencillo podría ser la llave para desbloquear tu conexión más profunda con lo divino? Jesús no solo enseñó sobre el ayuno, sino que lo vivió como un pilar fundamental en su camino espiritual, transformándolo en un acto de purificación y empoderamiento que trasciende el cuerpo físico. En esta sección, exploraremos cómo el ayuno es una herramienta espiritual poderosa, llena de significados y misterios, que sigue siendo igual de relevante hoy como lo fue hace miles de años. Desde el relato bíblico de los 40 días en el desierto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, vemos a Jesús embarcarse en un ayuno radical, enfrentando pruebas tanto internas como externas. Este periodo no solo marcó un antes y un después en su misión divina, sino que también mostró cómo el ayuno lo preparó para resistir las tentaciones y afinar su conexión con el Espíritu. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que el ayuno no es un sacrificio vacío, sino una práctica que nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad, clarificar nuestra mente y abrir nuestro corazón a una realidad espiritual más profunda. El ayuno también es mencionado en textos como los Maestros del Lejano Oriente, donde se describe cómo las grandes figuras espirituales utilizan esta práctica para trascender las limitaciones del cuerpo y elevar su energía vital. Según estos relatos, al abstenernos de los deseos físicos durante un periodo de tiempo, no solo limpiamos el cuerpo, sino que activamos canales internos de energía que nos permiten acceder a un estado de mayor claridad espiritual. Jesús entendía esto perfectamente, usando el ayuno no solo como un acto de obediencia, sino como una herramienta para alinearse completamente con la voluntad divina. Además, el ayuno tiene una dimensión profundamente simbólica. Es un acto de rendición, de soltar lo mundano para abrazar lo eterno. En las 9 caras de Cristo, se narra cómo Jesús, al igual que otros grandes maestros, veía el ayuno como un puente hacia lo sagrado. No se trata solo de dejar de comer, sino de hacer espacio dentro de nosotros para recibir algo más grande, la sabiduría divina, la guía espiritual y la renovación total del alma. ¿Y qué sucede con nosotros cuando practicamos el ayuno en el mundo moderno? En un tiempo lleno de distracciones, el ayuno puede ser un acto revolucionario. Es una pausa consciente que nos permite apagar el ruido externo y escuchar nuestra verdadera esencia. Como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 17, «Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro». Con estas palabras, Jesús nos invita a vivir el ayuno no como un acto de sufrimiento, sino como un proceso de transformación interior lleno de dignidad y propósito. El ayuno nos recuerda que somos más que nuestro cuerpo y nuestras necesidades inmediatas. Es una declaración de libertad, un acto de fe, y una forma de recordarnos que lo eterno siempre tiene más peso que lo efímero. Y aquí está la pregunta clave. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hacia un nivel más profundo de conciencia? Escribe en los comentarios la palabra renovación si alguna vez has considerado el ayuno como una herramienta espiritual o si estás dispuesto a intentarlo. Queremos saber qué significa para ti este poderoso camino hacia la transformación interior. Cambio de forma, la trascendencia de lo físico. ¿Te imaginas poder transformar tu cuerpo y espíritu a un nivel tal que trascienden las limitaciones de la materia? En las antiguas enseñanzas espirituales, el cambio de forma no solo era visto como un acto de magia o poder sobrenatural, sino como la culminación de una profunda conexión con lo divino. Jesús, al igual que otros grandes maestros espirituales a lo largo de la historia, mostró que el verdadero poder radica en el dominio de nuestra energía vital, en la capacidad de movernos más allá de lo físico y en la comprensión de que el alma tiene la capacidad de trascender las fronteras del cuerpo. Esta idea está profundamente reflejada en los textos egipcios, en los Maestros del Lejano Oriente y en las 9 caras de Cristo, donde se explica cómo estas transformaciones son, de hecho, una parte esencial del viaje hacia la divinidad. El Libro de los Muertos egipcio narra cómo los sacerdotes y sabios egipcios, a través de prácticas místicas y rituales, creían que podían cambiar su forma o transformar su ser. Esta idea de cambio de forma no era solo física, también se trataba de un cambio profundo de conciencia, un viaje hacia la divinidad donde el cuerpo no era una prisión, sino una herramienta que podía ser trascendida a través de un conocimiento superior. Estos textos, aunque aparentemente místicos, sugieren que la habilidad de transformar la materia y el cuerpo está vinculada a la pureza espiritual y la conexión con fuerzas superiores. Jesús, al igual que los antiguos maestros egipcios,
poseía el poder no solo de hacer lo imposible, sino de mostrar que nuestro ser esencial es mucho más que la forma física en la que nos encontramos. En los maestros del lejano oriente, se nos enseña sobre cómo los grandes yogis y maestros espirituales podían cambiar su forma física a voluntad, alterando la densidad de su cuerpo o desapareciendo completamente. Estos maestros, quienes eran profundamente conscientes de la energía que los rodeaba y la que habitaba en ellos, entendían que la forma física es solo una manifestación temporal de una realidad mucho más profunda. Cuando un ser alcanza el nivel más alto de conciencia y dominio de sí mismo, como sucedía con estos maestros, ya no está atado a las leyes que rigen la materia, sino que puede modificar su existencia, manifestándose en una forma más sutil o incluso desmaterializándose por completo. Este concepto se refleja también en los relatos de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, cuando Jesús se presenta a sus discípulos después de la resurrección, se dice que apareció en medio de ellos, a pesar de las puertas estando cerradas. Este relato no solo habla de su presencia, sino de su habilidad para trascender la barrera de la materia. Aquí, vemos un paralelismo con los textos egipcios y las enseñanzas de los maestros de Oriente. Lo que parecía ser un milagro o un acto sobrenatural podría ser una demostración de un dominio profundo sobre las leyes físicas de la realidad. En las 9 caras de Cristo, se describe cómo Jesús, durante sus años de aprendizaje, fue iniciado en los secretos más profundos de la transformación espiritual, incluidos los que permitían la transformación de su cuerpo a voluntad. Estos relatos profundizan en la idea de que Jesús no solo sanaba a otros, sino que podía transformar su propia forma física para conectarse con diferentes planos de existencia. A través de la meditación, el ayuno y el contacto con lo divino, alcanzó una comprensión tan elevada que su cuerpo físico se convirtió en una manifestación de su pura conciencia espiritual. Los místicos y maestros que han alcanzado estos niveles de poder y conciencia son conscientes de que todo es energía y que la materia está gobernada por principios espirituales. Jesús, como ellos, demostraba cómo el dominio de la mente y el alma podía afectar directamente el cuerpo. En las enseñanzas del Oriente Lejano, este poder no se ve como un acto de ego o un truco de magia, sino como una consecuencia natural del despertar espiritual y la unidad con el cosmos. Por lo tanto, lo que para muchos parecería un poder sobrenatural, es en realidad el resultado de un profundo conocimiento del universo y de cómo éste se relaciona con la conciencia humana. El cambio de forma no solo era un acto físico, sino un reflejo de la total comprensión de las leyes universales. Para Jesús, esta habilidad era una manifestación de su conexión divina, una señal de que el ser humano puede trascender las limitaciones de lo material y convertirse en una extensión del espíritu. Escribe en los comentarios Trascendencia si alguna vez has reflexionado sobre cómo podemos superar los límites físicos a través de la conciencia. Queremos saber qué piensas sobre este poder transformador que Jesús y otros maestros espirituales compartieron con el mundo. Invisibilidad, el poder de desmaterializarse. ¿Alguna vez has soñado con desaparecer a voluntad, desvanecerse ante los ojos de los demás y moverte a través del mundo sin ser detectado? Este tipo de habilidad, aunque parece sacada de una película de ciencia ficción, ha sido registrada en diversas tradiciones espirituales. Los grandes maestros del Oriente, al igual que Jesús, poseían la capacidad de alterar su presencia física y volverse invisibles para el ojo humano. Esta habilidad no es solo un truco de magia, más bien, es una manifestación de un conocimiento profundo de las leyes espirituales que rigen la materia y la conciencia. En los maestros del lejano Oriente se relata cómo ciertos grandes maestros espirituales adquirieron la capacidad de hacerse invisibles, no mediante el uso de tecnología o hechizos, sino a través del dominio de su energía y conciencia. Esta habilidad no es algo meramente fantástico, sino el resultado de una integración tan profunda con el universo que el cuerpo físico se convierte en una manifestación etérea que no puede ser percibida por los sentidos ordinarios. Estos maestros comprendían que el cuerpo no es simplemente una estructura densa, sino que es energía pura, susceptible a ser moldeada y transformada. De manera similar, los relatos bíblicos también sugieren que Jesús poseía la habilidad de desaparecer o volverse invisible en momentos clave de su vida. Un ejemplo de esto ocurre en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 30, cuando Jesús, tras ser rechazado por los habitantes de su pueblo en Nazaret, se fue de en medio de ellos. No se menciona cómo lo hizo, pero el pasaje da la impresión de que hubo una intervención sobrenatural, una habilidad para salir de una situación peligrosa sin ser detectado.
Este tipo de invisibilidad no era un acto de evasión, sino un ejercicio de poder espiritual, donde Jesús utilizaba su control sobre las energías que lo rodeaban para manifestar su voluntad. Lo fascinante de estos relatos es que no solo hablan de una desaparición física, sino de un control absoluto sobre la materia y la percepción. Al igual que los maestros de Oriente, Jesús habría utilizado su conocimiento profundo del mundo espiritual y físico para trascender las limitaciones que nos atan a la percepción normal de la realidad. Modificar la estructura de la materia, transformando la realidad a voluntad. Imagina tener la capacidad de transformar la materia con solo pensarlo. Cambiar la forma de los objetos, manipular los elementos, o incluso crear nuevas estructuras a partir de lo aparentemente inerte. Esta habilidad de modificar la estructura de la materia es descrita en varios textos sagrados y es vista como el pináculo del poder espiritual alcanzado por los seres que han logrado una conexión profunda con lo divino. En los textos egipcios, se dice que los grandes sacerdotes y sabios poseían conocimientos secretos que les permitían transformar la materia a voluntad. A través de meditaciones profundas y rituales místicos, eran capaces de alterar la estructura física de los objetos, como lo evidencian las antiguas pirámides y otros monumentos que desafían nuestra comprensión actual de la ingeniería. La capacidad de moldear la materia era un reflejo de su comprensión de la energía universal que permea todas las cosas. Un ejemplo claro de esta habilidad en los textos bíblicos se encuentra en los milagros de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, Jesús convierte el agua en vino durante las bodas de Caná. Este milagro, aunque ampliamente reconocido como un acto divino, también puede ser visto como una demostración del poder de modificar la estructura de la materia. Jesús no solo alteró la apariencia del agua, sino que cambió su composición molecular a nivel subatómico, transformándola en algo completamente distinto. Este acto de transmutación es un ejemplo claro de la maestría de Jesús sobre los elementos y la materia. En las 9 caras de Cristo, se habla de cómo Jesús, durante su tiempo de aprendizaje en el Oriente, fue instruido en los misterios de la transformación de la materia. Los sabios del Tíbet y otros maestros espirituales enseñaron a Jesús cómo los pensamientos y la conciencia pueden influir directamente en la estructura de la materia. Así, lo que muchos considerarían un milagro era, en realidad, el resultado de un conocimiento profundo de las leyes universales y espirituales. Los grandes maestros del Lejano Oriente, en sus enseñanzas, enfatizan que la materia no es algo fijo, sino que está en constante cambio, movida por la energía y la conciencia. Jesús, al igual que estos maestros, entendió que al alcanzar un estado elevado de conciencia, uno puede influir en los elementos y la materia, alterando su estructura con el poder de la mente y el espíritu. ¿Te imaginas tener el poder de transformar la realidad que te rodea con solo un pensamiento? ¿Qué tal si pudieras cambiar la estructura de la materia y alterar el mundo físico a tu voluntad? Este no es un concepto lejano ni un sueño imposible, sino un potencial que todos llevamos dentro. Si te ha fascinado este tema y deseas explorar más sobre cómo los grandes maestros y Jesús dominaron estos secretos, no te olvides de dejar un comentario compartiendo lo que piensas sobre la capacidad de modificar la materia. Cuéntanos qué opinas y qué crees que sería posible si pudiéramos dominar este poder. Jesús como modelo de evolución espiritual, el camino hacia la iluminación divina. Jesús no es solo una figura histórica o religiosa, es un arquetipo viviente de la evolución espiritual. Su vida y enseñanzas nos muestran el camino hacia el despertar y la transformación de la conciencia humana. Más allá de los milagros que realizó, Jesús nos dejó una serie de lecciones profundas que nos invitan a trascender nuestra limitada percepción de la vida y abrazar una existencia más elevada, en contacto con lo divino. Jesús fue, en esencia, el modelo perfecto de cómo un ser humano puede alcanzar su máximo potencial espiritual, mostrándonos cómo cada uno de nosotros puede elevarse más allá de las limitaciones físicas y emocionales que nos atan. Su vida estuvo marcada por un constante proceso de purificación interior, meditación, oración y conexión profunda con Dios. Desde los primeros años de su vida, Jesús mostró una capacidad única para comprender la divinidad y su relación con ella. Al igual que los grandes maestros espirituales descritos en los Maestros del Lejano Oriente o en las 9 caras de Cristo, Jesús pasó por etapas de aislamiento, pruebas y desafíos, que lo ayudaron a perfeccionar su comprensión del propósito de la vida. En este sentido, su vida fue una demostración viviente de que la verdadera evolución espiritual no es un proceso lineal o sin dificultades,
sino un camino lleno de momentos de sacrificio, pero también de profunda realización. En su ministerio, Jesús enseñó que el camino hacia la evolución espiritual requiere más que solo conocimiento, es necesario practicar y vivir los principios espirituales más elevados. La compasión, el perdón, el amor incondicional y la humildad son los pilares que sustentan esta evolución. Y, al igual que otros grandes maestros espirituales, Jesús mostró que la verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras, sino en la acción y en la vida diaria. A través de su ejemplo, comprendemos que para transformarnos debemos ser conscientes de nuestra conexión con el todo, con el universo y con la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. Uno de los aspectos más reveladores de su vida fue su capacidad para superar las pruebas y tentaciones. En el desierto, cuando se enfrentó a las tentaciones del ego, Jesús nos mostró cómo dominar la mente y el cuerpo. No se trataba solo de resistir, sino de trascender la identificación con los deseos materiales y mundanos. A lo largo de su vida, Jesús demostró cómo mantener la calma, la sabiduría y la paz en medio del caos, algo que los maestros espirituales de Oriente también enfatizan en sus enseñanzas. Esta habilidad para mantener el control absoluto de la mente y las emociones es una característica fundamental del camino hacia la evolución espiritual. El sacrificio de Jesús en la cruz, aunque doloroso, fue el último paso de su evolución espiritual. Este acto de entrega total es la máxima expresión de amor y servicio a la humanidad. No solo nos enseñó a vivir para los demás, sino a renunciar al ego, al yo limitado, y a abrazar la unidad con lo divino. Jesús mostró que la muerte no es el fin, sino una transfiguración, un paso hacia una nueva forma de existencia, un regreso a la conciencia universal. Al morir, Él se despojó completamente de las ataduras del cuerpo y del ego, demostrando que el verdadero ser está más allá de las limitaciones físicas. Jesús, al igual que los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones, nos mostró que la evolución espiritual es un proceso continuo. A lo largo de su vida, nos enseñó que cada desafío, cada momento de sufrimiento y cada acto de amor son oportunidades para elevar nuestra conciencia. Si seguimos su ejemplo y sus enseñanzas, podemos también experimentar nuestra propia transformación y alcanzar la iluminación, viviendo de manera más plena, más consciente y más conectada con lo divino. Si este modelo de evolución espiritual de Jesús resuena contigo, te invito a dejar un comentario sobre cómo crees que podemos aplicar sus principios a nuestra vida diaria. Y si aún no te has suscrito, no olvides unirte a nuestra comunidad para seguir explorando juntos el camino hacia la verdadera evolución espiritual. Y aquí es donde comienza tu viaje hacia un entendimiento más profundo de lo divino. Si te has sentido inspirado por todo lo que hemos descubierto sobre los poderes ocultos de Jesús y su ejemplo como modelo de evolución espiritual, imagina lo que podrías lograr al aplicar esas enseñanzas en tu vida cotidiana. Pero, ¿sabías que hay un aspecto fundamental en el que Jesús reveló secretos aún más sorprendentes para nuestra conexión espiritual? En nuestro próximo video, exploraremos cómo Jesús nos enseñó a orar de verdad, una práctica que puede transformar nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos de una manera radical. Así que si quieres llevar tu espiritualidad a un nivel aún más profundo, no puedes perderte este próximo video. Te invito a que sigas explorando con nosotros las enseñanzas más secretas de Jesús, porque lo mejor está por venir. Haz clic en el siguiente video y acompáñanos en este viaje transformador hacia el conocimiento verdadero.